Dios les bendiga, hermano. Gracias por los que están conectados. Dios los bendiga mucho. En el nombre de Jesucristo, la palabra tiene poder. Y la bendición llega. Porque es palabra de Dios, porque es bendición de parte de Dios. Vamos a tener un tema que sí, que se llama lo que sucede cuando pecamos. Lo que sucede cuando pecamos. ¿Qué es lo que pasa cuando pecamos? Vamos a verlo aquí. Dios te bendiga mucho. Vamos a ver el libro de Génesis, capítulo 3, verso 22 al 24. Dice así: Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aleluya. Bendecimos el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Adán y Eva pecaron contra Dios. Y miren, lo que dice la Escritura es que en el verso 8 del capítulo 3 dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Qué hermoso es que haya comunión entre tú y Dios. Yo creo que Dios iba a ver a su creación, que era el hombre y su mujer, la primer pareja. Se paseaba, yo creo que platicaban, aleluya, él con su creación. Pero fue a dar una visita pues. Cuando Dios te visite, abre la puerta de tu corazón y permite que entre el Dios Todopoderoso a bendecir tu vida. Adán y Eva habían procurado igualarse a Dios y determinar sus propias normas. Dice, mediante su caída, los seres humanos llegaron a ser hasta cierto punto independientes de Dios y comenzaron a distinguir por sí mismos entre el bien y el mal. En este mundo, a menudo el juicio humano imperfecto y pervertido decide lo que es bueno o malo. Nunca fue eso la voluntad de Dios, porque Él tenía el propósito de que los seres humanos conocieran solamente lo bueno en dependencia de Él y de su palabra. Otra vez, conocieran los seres humanos solamente lo bueno dependiendo de Él y de su palabra. Y eso es lo que Dios quiere, que siempre dependamos de Él, que dependamos de Él y de su palabra, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Tú como padre, quieres lo mejor para tus hijos. Y así Dios también. No queremos que nuestros hijos busquen lo malo, toquen lo malo, sigan por el camino malo. Queremos que siempre sigan el bueno. Es el propósito de Dios en la humanidad. Y es el propósito tuyo, que tus hijos no caminen por el camino malo, no sepan lo que es malo. Aunque esto trae una ventaja, pero por consecuencia de la caída de Adán y Eva. Pero en realidad tú quisieras siempre lo bueno para tus hijos. Así Dios quería nada más lo bueno para nosotros. Que no conociéramos la maldad, no estar en la maldad, no participar de la maldad. Dios quería eso, que ellos fueran obedientes. Pero decían, ellos dicen, querían saber qué es lo que es bueno y lo que es malo. Él tenía el propósito de que su creación conociera solamente lo bueno, que dependieran de Él y nada más. Todos los que confiesan a Cristo como Señor vuelven al propósito original de Dios para la humanidad. Cuentan con la palabra de Dios para determinar lo que es bueno. Una vez que ya tú conoces lo bueno y lo malo, sigue lo bueno, sigue lo bueno, sigue caminando por el camino correcto. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué sucedió cuando Adán y Eva pecaron? Hubo una separación entre
Dios y su creación. Eso provocó el pecado de Adán y Eva, que lo sacaran de ese lugar de donde estaban viviendo felices. Echó pues fuera al hombre y puso un guardia ahí afuera, un ángel, una espada para que no regresara. Se perdió la buena relación de Adán con Dios. Y cuando tú y yo pecamos, perdemos esa perfecta relación, esa buena relación con Dios. Por eso sucede cuando pecamos. Ya la presencia del Señor quizás no se manifieste de la misma manera como cuando tú estabas en comunión con Él. Y si estás en esa situación, es tiempo de regresar a esa comunión hermosa, perfecta, de tú con Dios, de Dios contigo. ¿Sí? Fíjense, Él fue echado del huerto y comenzó una vida de dependencia de Dios en medio de las pruebas. Y es más difícil seguir a Dios cuando hay pruebas, cuando hay pecado ahí. Además, en cierto sentido, Satanás alcanzó poder sobre el mundo mediante la caída de Adán y Eva, porque el Nuevo Testamento se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. Sin embargo, Dios amó tanto a la raza humana que determinó vencer a Satanás al reconciliarlos a ellos y al mundo consigo a costa de la muerte de su Hijo. Hubo una reconciliación, pero pagó el precio Jesucristo. Él nos libró de esa separación que había por causa del pecado. E intermedió pues el intercesor Jesucristo. Entonces, el pecado, ¿qué sucede cuando pecamos? Hay separación de Dios. Veamos otro ejemplo, otra cita, Isaías capítulo 59, Isaías capítulo 59, aleluya, 59, verso 2, 59, verso 2, dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí está otra separación. O sea, la separación por causa de la iniquidad. Cuando hay iniquidad, es una división la que se forma entre nosotros y Dios, porque los pecados que hacemos hacen ocultar de nosotros el rostro de Dios para no oír. Por eso es que muchas veces no se recibe la respuesta requerida, la respuesta que anhela uno. ¿Por qué? Porque hay pecado, porque hay iniquidad. Entonces Dios oculta su rostro para no oír la oración. ¿Sí? El pecado y la iniquidad en la vida de los creyentes ponen un muro entre ellos y Dios. Debido a esa barrera, ya no pueden experimentar el favor, la misericordia, la compasión, el afecto hermoso del Espíritu Santo, la protección, la ayuda en la salvación de Dios. Por eso no se contestarán sus oraciones. Cuando hay pecado que afecta tu relación con Dios, confiésalo, apártate del pecado. Apártate del pecado y confiésalo. Dios, mira, no puedes ocultar el pecado. Dios conoce que estás pecando. Dios sabe en qué momento tus palabras, tus acciones, tus pensamientos son ofensa ante Dios, y tú tienes que reconocerlos, confesarlos y apartarte de ellos. Debes hacerlo para que pueda haber esa hermosa comunión entre tú y Dios. La experiencia hermosa, maravillosa de la presencia de Dios en tu vida no tiene precio cual ninguno. No tiene precio. Es grande, es maravillosa esa presencia hermosa. Cuando la presencia de Dios llega a tu vida, no sabes nada de este mundo, ninguna preocupación hay, porque la presencia de Dios llena tu corazón, tu ser, tu alma, todos tus sentidos los llena la presencia de Dios. Y qué hermoso cuando tú tienes la presencia de Dios en tu vida. Y si tú nunca la has sentido, pídesela a Dios con todo tu corazón. Pídesela a Dios, porque Él no escatima su bendición y su misericordia. Solo pide que le pidamos con todo nuestro corazón, con todo anhelo, esa hermosa presencia que hace la diferencia en nuestras vidas. Entonces tenemos que el pecado nos separa de Dios. Vamos a ver 1 Corintios. 1 Corintios
6, un verso, una porción muy conocida, muy conocida. 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 10. Y dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice que pregunta Dios a través de Pablo, dice a los corintios: ¿no saben ustedes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Deben de saber toda la gente que la gente que hace maldad, que son injustos, que están pecando, no van a entrar al reino de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Noten, no van a entrar al reino de los cielos este grupo de personas que estén en esta situación. Pero hay perdón de parte de Dios para todos ellos. Si se arrepienten. Otra vez, si se arrepienten. Si se arrepienten, sí hay. Pero dice aquí que ellos no van a entrar. Si están practicando ese pecado, si no lo abandonan, si no lo dejan, irremediablemente van a ir a otro lugar no muy agradable. Y en Corintio, fíjense bien, estaban engañados al creer que aunque dejaran de tener comunión con Cristo, lo negaran y vivieran en inmoralidad e injusticia, todavía estaban seguros su salvación y su herencia en el reino de Dios. Sin embargo, Pablo afirma que la muerte espiritual es la inevitable consecuencia del pecado habitual, o sea, constante, aún para el creyente. Nadie puede vivir siempre deseando deleite inmoral y aún así heredar el reino de Dios. El apóstol Pablo repite con frecuencia esa enseñanza fundamental. Noten que los profetas del Antiguo Testamento con frecuencia proclamaban este principio. La advertencia de Pablo es para toda la comunidad de creyentes. Nadie debe engañarse porque los injustos no heredarán el reino de Dios. La salvación sin la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo no tiene lugar en la ideología de Pablo. Quiere decir que hay gente que está en ese asunto, pero pueden arrepentirse. Y esto era lo que había en ese tiempo. Dice el verso 11, y esto eran algunos de ustedes, pero ya fueron lavados, y han sido justificados, santificados, regenerados por el Espíritu Santo de Dios. Hay salvación, pero tiene que haber primero arrepentimiento y deseos de alcanzar misericordia. Parte de Dios en el nombre de Jesús. Vamos a ver qué sucede cuando pecamos de esa manera. Bien, estamos viendo, hermano, que esto ese pecado excluye al pecador del cielo. Quiere decir que no va a entrar al cielo si se está practicando estos tipos de pecados. ¿Cuáles? Fornicación, idolatría, adulterio, homosexualismo, afeminados pues, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Estos no van a entrar al cielo. Esos están excluidos del cielo por cuando están practicando estas cosas. Vuelvo a repetir, es necesario que se arrepientan. Puede haber salvación, porque la gracia está aún vigente hoy día. Aleluya. Veamos ahí, hermano, algo también que excluye también al pecador del cielo. En Gálatas capítulo 10, 5, verso 19. Dice así: y manifiestas son a las obras de la carne, que son, otra vez dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Otra vez, los que practican estas cosas, tales cosas, no heredarán el reino de Dios, están excluidos. Ahora, dice bien, cuando dice manifiestas son las obras de la carne, es que se ven.
Es público eso, una persona que anda adulterando, toda la gente lo sabe, lo conoce. Eso abunda hoy día. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, está lleno por todos lados de brujería, hechicería y santería. Enemistades, donde quiera, pleitos, donde quiera, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, verdades distorsionadas, pues, envidias, aleluya, homicidios, borracheras, aleluya. Abunda eso, tremendo. Aunque Pablo afirma que es imposible heredar el reino de Dios mediante la observancia de la ley, también enseña que es posible quedar excluido del reino al participar en prácticas malvadas. En prácticas malvadas. No van a entrar al reino del cielo. Eso excluye a los pecadores del cielo. Otra cita sobre esto. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, verso 5. Dice así. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. Y es necesario, en el reino de Cristo y de Dios, es necesario que reflexionemos sobre lo que estamos hablando, de algunas cosas que pueden estar estorbando en tu vida, ¿sí? Por lo que lo estamos diciendo hace un momento. Si no estás en lo que estés haciendo en cosas de esta lista que nos da la palabra de Dios aquí en Gálatas 5:19, entonces, qué bueno. Pero si hay algo de ahí que está en donde tú estás practicando estas cosas o teniendo estas cosas, pecando pues de esta manera, es necesario arrepentirse. Si te pleiteas con alguien, si tienes enemistad, si tienes celos, si tienes iras, si tienes contiendas, disensiones, si hay en ti envidia, falta de perdón. Ahora en esta lista que está acá en Efesios 5:5 dice que es fornicario otra vez, o inmundo, o avaro, que es idólatra. Ninguno de ellos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, de esa manera, hermano, están excluidos los pecadores del cielo. ¿Sí? El apóstol Pablo, como también los efesios, sabía con absoluta certeza que todas las personas dentro o fuera de la iglesia que eran inmorales, impuras o avaras, que amaban las cosas más que a Dios, estaban excluidas del reino de Cristo. Eso lo enseñaban con firme convicción los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles y la iglesia del Nuevo Testamento. Las personas que cometían tales pecados demostraban que no eran salvas, que no tenían la vida que Dios da y que estaban separadas de la vida eterna. Aguas con esto. Aguas con esto. Aleluya. ¿Qué sucede cuando esas cosas están excluidos del reino de Dios? Veamos ahí en Santiago, capítulo 1. Santiago 1. Santiago 1, verso 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En esta parte, la muerte no es la física, sino es la espiritual. Entonces el pecado trae consigo la muerte, y la muerte espiritual, ¿sí? Alguien que aduce, pues es que soy humano y fallo, se escudan tras esa aseveración. Soy humano, pues no. Si es tentado, es porque es inducido de acuerdo a su propia concupiscencia. Esa concupiscencia la atrae y lo seduce. Entonces, cuando esa concupiscencia ha sido concebida,
da a luz el pecado, y el pecado siendo realizado da a luz la muerte. Tremendo, hermano. La tentación proviene de los deseos o inclinaciones del corazón. Si no se les hace frente y se les suprime por medio del Espíritu Santo, la concupiscencia, es decir, los malos deseos, conducen al pecado y después a la muerte espiritual. Tremendo. Veamos otra vez más allá. Eso trae la muerte, hermano. Sucede que cuando se peca de esa manera, trae muerte. Es consigo, trae la muerte. Segunda de Crónicas, capítulo 6, 34. Vamos hasta el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Capítulo 6, verso 34 al 34 al 39. Dice, si tu pueblo saliera a la guerra, está Salomón dedicando el templo a Dios. Si tu pueblo saliera a la guerra contra los enemigos por el camino que tú les enviares, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás su causa. Bien. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque. Juan dijo, hijitos míos, no pequéis, mas si hubierais pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? Dice aquí, si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, si se convirtieren, oye, y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieran llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre. Dice, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. ¿Qué está hablando aquí sobre el tema que tenemos, hermano? Ellos fueron llevados cautivos por una causa. La consecuencia del pecado originó que los cautivaran, que los llevaran presos a tierras de sus enemigos, lejos de su tierra, ¿sí? Fueron cautivos y estos esclavos, yo creo, ¿sí? Entonces él dice que habla pues que cuando oraren, que Dios los perdone, sí. Entonces cuando es eso, hermano, y habla de la guerra, ¿no? ¿Qué pasa si tu pueblo saliera a la guerra contra sus enemigos? Una vez que los apresan, al pueblo de Dios se lo llevan cautivo. ¿Y por qué se lo llevaron cautivo? Por causa del pecado. Cuando una persona peca, tiene consecuencias terribles. Entonces, cuando ya está allá, en tierra del enemigo, en poder del enemigo, y que busque el rostro de Dios, Dios lo puede escuchar. Y Señor, perdóname, reconozco mi error, reconozco mi imprudencia, reconozco que yo he faltado a ti, ten misericordia de mí. Si tu arrepentimiento es sincero, Dios te salva de esa cautividad, porque mucha gente está cautiva en cárceles de miseria, de ruina espiritual, cárceles de falta de perdón, de abatimiento, de tristeza, de odio, de rencor. Muchas cárceles están cautivas las almas. Entonces tienes que salir de esas cárceles. Ora a Dios con todo tu corazón, y Dios te puede sacar de la cárcel, porque es la promesa de Dios. ¿Sí? El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a libertar a los cautivos. Aleluya. Solamente pide al Señor, hermano. Veamos ahí, ya vamos terminando, Jeremías capítulo 5, verso 11. Jeremías capítulo 5, verso 11 al 25. Dice así.
Vamos a ver un poquito adelante porque es muy largo esta porción. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová, que no se halle en ti rebeldía, hermano. Que no se halle en ti rebeldía contra Dios. Ten cuidado. Ten cuidado. Y es lo que pasó a Israel y a Judá. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Estaban confiados. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Sí, negaron a Dios, negaron su palabra. Sí, es rebeldía, y rebeldía. Examina tu corazón. ¿Crees que eres rebelde a Dios? Dice, de 14. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí que hoy yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, es el juicio, y este pueblo por leña, y los consumirá, mira el juicio, hermano. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, extranjeros que los vienen a dominar. Oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablare. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes, y comerá tu mies y tu pan. Comerá a tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no los destruiré del todo. Y cuando dijeren, ¿por qué Jehová, el Dios nuestro, hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Anuncien esto en la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá, diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. ¿No te parece familiar esto? Hay gente que teniendo ojos no ve. Hay gente que tiene corazón y no escucha. O sea, necedad. Pueblo necio y sin corazón. Dice que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Dice, a mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y muchos se han ido. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Si te fijas, hermano, en esto, está hablando de la sequía. Una sequía que vino por causa de la rebeldía, por causa de pecar. La rebeldía es un pecado muy grande, hermano. ¿Sí? Y negar a Dios, no, mayor razón. Se rebeló la casa de Israel, negaron a Dios. Ese pecado los hizo que viniera sequía. ¿Sí? Dice ahí el verso 10. Dice, escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros porque no son de Jehová. ¿De qué está hablando esto? Los muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros porque no son de Jehová. El pueblo aparentaba ser del Señor, pero Dios dio testimonio de que ellos no eran su pueblo. De igual manera, no es del Señor ninguno que afirme que es creyente, nacido de nuevo, pero se entrega a los pecados descritos en este capítulo. Falta de honradez, adulterio. Como muchos de Judá, tales personas se han engañado al creer que su infidelidad a Dios no les causará su condenación definitiva. Dios no da por inocente al culpable y no pasa por alto los pecados de la gente. Él no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ellos dicen, no va a haber mal sobre nosotros. La gente está confiada. Aguas con esa confianza. No va a pasar nada, todo está tranquilo. Aguas con eso. Y dice, el verso 2 dice, es que no va a venir mal sobre nosotros. Lo negaron al Señor. No veremos espada ni hambre.
Siempre hay la fuerte tentación de creer que Dios tolerará los pecados y no enviará el juicio del cual advierte su palabra. Muchos del pueblo de Dios se inclinan a reclamar las promesas, pero dudan de las advertencias. Ciertamente hay promesas de parte de Dios, pero también hay advertencias. A mí no me temeréis, dice el verso 22. El pueblo no reverenciaba ni obedecía a Dios, porque no tenía temor de él, ni temblaba ante la realidad de su presencia. Temblad y no pequéis, dice el Señor, y cuida tu salvación con temor y temblor. Aleluya. Vamos a ver, hermano, una última cita de Salmo capítulo 38. ¿Qué ocasión? ¿Qué sucede cuando pecamos? ¿Qué sucede cuando peca la gente? 38. 1. Miren. Dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. ¿Por qué el salmista habla de esto? Porque él sabe que pecó delante de Dios. Entonces, mira lo que ocurre, o qué sucede, o qué ocurre cuando hay pecado. Dice, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Dios no aflige voluntariamente a la gente. Cuando hay castigo es por causa del pecado. Y dice en otra porción, con castigos por el pecado corriges al hombre. Si una persona no se quiere corregir, va a venir castigo. Porque lo dice la palabra de Dios, no porque lo digo yo. Va a llegar hasta que se corrija. Es mejor corregirnos sin que haya castigo. Dice así el verso 3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. Ahí está la enfermedad corporal. Ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Es de lo que dice, hermano. ¿Qué sucede cuando pecamos? Viene enfermedad, es física. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Líbrate de todo peso y del pecado que asedia. El pecado es una carga muy pesada, hermano, y se agrava mucho, sobremanera. Y es lo que dice el verso 5. Hierden y supuran mis llagas a causa de mi locura. ¿Se imagina? Una persona que tiene eso, huelen y las llagas están supurando agua a causa de la locura. Dice el 6, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Mira lo que ocasiona el pecado cuando se realiza. Porque mis lomos están llenos de ardor. ¿Has sentido ardor en tus lomos? Y nada hay sano en mi carne, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Dice el verso 8, estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Qué sufrimiento, hermano. ¿Qué sucede cuando pecamos? Hay enfermedad. Hay enfermedad terrible, hermano. El salmista pone de relieve dos consecuencias de cometer grave pecado después de conocer al Señor y haber recibido su misericordia: ira y juicio divinos. La enseñanza de que Dios siempre perdona y olvida el pecado sin jamás castigar al creyente arrepentido no es una enseñanza bíblica. Pudiera pasar tiempo antes de que un pecador arrepentido vuelva a experimentar el favor de Dios. Aún después del perdón, pudiera haber consecuencias temporales que se prolonguen por meses o incluso por años. Aleluya. Dolor corporal y angustia mental. El pecado ocasiona pesada carga y sufrimiento al transgresor. Dios pudiera permitir una grave enfermedad o incluso la muerte como resultado de la iniquidad. Qué tremendo es esto. Mira lo que dice el primer verso: no me reprendas en tu furor. Este salmo es una angustiada petición de que Dios aparte el castigo por el pecado. Y es David el que es el autor de este salmo. David está consumido por una sensación de la desaprobación de Dios.
Su cuerpo está agobiado por la enfermedad y le faltan las fuerzas, y sabe que su sufrimiento es el resultado de su propio pecado. Él sabe que su sufrimiento es el resultado de su propio pecado necio, porque con conocimiento de causa, él pecó. Acepta su castigo, confiesa su pecado y acude a Dios en busca de ayuda y salvación. Puede usar esta oración todos los que han pecado y están sufriendo la culpa y el remordimiento. ¿Qué sucede cuando pecamos? Suceden muchas cosas, hermano. Muchas cosas. Yo te invito a que confesemos el pecado. No guardes pecado en tu corazón. Eso produce enfermedad en ti. Decláralo, háblalo, sácalo de ti, para que puedas ser libre, para que puedas disfrutar de la vida abundante que Dios vino a traer a este mundo. De la vida abundante, una vida en paz, una vida gloriosa en el Señor, pues, haciendo la voluntad de Dios, no tu propia voluntad. Busca sanarte, busca sanar tu corazón, y a sanar tu corazón va a sanar tu cuerpo, tu mente, y tu espíritu va a estar sano, hermano. Ánimo, hermano, Dios te bendiga.